Sabes, he pasado más de 8 décadas observando cómo suben y bajan los mercados, viendo cómo se forjaban fortunas de la noche a la mañana y luego se perdían con la misma rapidez. Y siempre la gente dice lo mismo: esta vez es diferente. Pero te diré algo, nunca es diferente. La naturaleza humana no ha cambiado. La codicia y el miedo son los mismos ahora que en 1929. Y lo que veo hoy, bueno, seré sincero. Me preocupa porque lo que viene podría acabar con más riqueza de las personas mayores que cualquier otra recesión desde la Gran Depresión. Sé que suena dramático. Quizás piensen que Buffett exagera. Está siendo alarmista. Pero no es así. De hecho, la realidad es peor de lo que creen. La mayoría de las personas mayores, gente buena y trabajadora que hizo todo bien, están a punto de enfrentarse a un shock financiero para el que no están preparadas. Y la cuestión es que no es porque hayan hecho malas inversiones. Es porque el sistema en el que confiaban ha ido cambiando silenciosamente bajo sus pies. Para cuando la mayoría de la gente se dé cuenta, será demasiado tarde. Ahora, les explicaré exactamente a qué me refiero. Y antes de terminar hoy, les diré la medida más importante que pueden tomar ahora mismo para protegerse y proteger su hogar. Pero empecemos por lo que realmente está sucediendo, porque esta historia no empieza con los bancos ni las tasas de interés. Empieza con el comportamiento. Verá, la gente tiende a pensar que las crisis financieras son causadas por eventos: subidas de las tasas de interés, caídas de los precios de las acciones, desaceleración del mercado inmobiliario. Pero esos son solo síntomas. La verdadera causa siempre es psicológica. Y ahora mismo la psicología de este país está descompuesta. Hemos enseñado a toda una generación a creer que la deuda es riqueza, que si puedes pedir prestado, puedes permitírtelo. Y esa es una ilusión peligrosa para las personas mayores, especialmente para quienes tienen ingresos fijos. Esta mentalidad es letal porque, a medida que la inflación erosiona el poder adquisitivo y suben los tipos de interés, cada vez más jubilados se ven arrastrados, silenciosa y lentamente, a trampas financieras que, con el tiempo, los obligarán a abandonar sus hogares. Ya lo he visto antes. A principios de los 80, vi cómo los jubilados perdían todos sus ahorros por confiar en bonos seguros que pagaban altos tipos de interés hasta que la inflación destruyó su valor real. Y lo volví a ver en 2008, cuando la gente creía que el valor de su vivienda los había enriquecido. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, algunas de esas mismas personas ya no podían pagar los impuestos sobre la propiedad ni las hipotecas. Hoy, el patrón se repite, pero se disfraza de otra manera. Hemos construido una economía que funciona con los humos: tarjetas de crédito, préstamos con garantía hipotecaria y valoraciones inmobiliarias infladas. Y para las personas mayores, esto es una tormenta perfecta, porque en cuanto una pieza de ese rompecabezas cede, ya sea el mercado, el dólar o el valor de las viviendas, todo lo demás empieza a derrumbarse con ella. Ahora, permítanme hacer una afirmación audaz, y quiero que la piensen detenidamente. La próxima crisis inmobiliaria no empezará con jóvenes que dejen de pagar sus deudas. Empezará con personas mayores que liquiden sus préstamos. Así es. El detonante esta vez no serán los compradores primerizos que abandonen préstamos incobrables. Serán los jubilados que se vean obligados a vender porque no pueden permitirse quedarse. ¿Por qué? Porque los han engañado haciéndoles creer que pueden sobrevivir a la inflación buscando rentabilidad, comprando acciones con dividendos, refinanciando sus viviendas y echando mano de los planes de jubilación 401k que se suponía debían proteger. Y les han dicho: no se preocupen, el mercado siempre se recupera. Pero ese consejo solo funciona si se tiene tiempo. Las personas mayores no tienen tiempo. No tienen 20 años para esperar una recuperación. Y eso es lo que nadie quiere decir en voz alta. Hace poco estuve en una reunión con gente en Washington y les dije: miren, estamos al borde de una bomba de tiempo demográfica. Hay 70 millones de baby boomers jubilándose, viviendo más que cualquier generación anterior, y su tasa de ahorro es la más baja de su historia. ¿Qué pasará si la inflación se mantiene alta otros 5 años? ¿Saben lo que dijeron? Dijeron que es un problema político. No, es un problema humano. La gente va a perder sus casas, no porque haya cometido errores, sino porque nadie les advirtió que las reglas cambiaron. Les daré un ejemplo. Digamos que son dueños de su casa. Trabajan 30 o 40 años para pagarla. Se sienten orgullosos. Se sienten seguros. Pero los impuestos prediales se han duplicado en 10 años.
Las primas de sus seguros están por las nubes, y si viven en Florida, California o Texas, ven cómo sus gastos mensuales aumentan cientos de dólares, aunque supuestamente no tienen deudas. Pueden cubrir eso por un tiempo, pero cuando sus ahorros empiezan a menguar y viven de la seguridad social, llegan a un punto en el que tienen que tomar una decisión, vender su casa o solicitar una hipoteca inversa, y así es exactamente como la mayoría de las personas mayores pierden el control de su patrimonio, a través de pequeñas decisiones graduales tomadas bajo presión. Verán, el colapso financiero no ocurre de un día para otro, ocurre gota a gota, silenciosamente. Eso es lo que quiero que la gente entienda. El próximo desplome no vendrá de Wall Street, vendrá de la gente común, de los jubilados que venden sus activos para sobrevivir. Y cuando esa ola llegue, y llegará, desencadenará algo mucho mayor que una corrección inmobiliaria. Será una transferencia de riqueza sin precedentes en la historia moderna. Ahora bien, antes de explicar cómo funciona esa transferencia, quiero recordarles algo que dije en 2008. Les dije a los inversores que tuvieran miedo cuando otros fueran codiciosos y que fueran codiciosos cuando otros tuvieran miedo. Ese consejo sigue vigente, pero necesita actualizarse porque hoy la gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo codiciosa. Son codiciosos pasivamente, buscando rentabilidad, siguiendo a la multitud, pensando que el mercado alcista durará para siempre. Y eso es mucho más peligroso que el pánico. La avaricia que veo ahora es sutil. Se trata de personas mayores que invierten sus últimos $50,000 en ETF de dividendos porque necesitan ingresos. Se trata de personas que contratan líneas de crédito con garantía hipotecaria, ELOC, porque el precio de la vivienda siempre sube. Es la creencia silenciosa de que el sistema los salvará. Pero les diré algo, al sistema no le importa su seguridad. Al sistema le importa la liquidez. Y cuando la liquidez se agota, cuando la gente deja de comprar, de pedir prestado, de creer, ahí es cuando empieza el verdadero dolor. Prometí compartir el único indicador que les indicará cuándo ha comenzado ese cambio. Y nos estamos acercando, muy cerca. Hablaré de eso en unos minutos. Pero primero, deben comprender qué sucede bajo la superficie, porque es invisible a menos que lo busquen. Hablemos de la extracción de capital. En los últimos 2 años, los estadounidenses han obtenido más de $400,000 millones en líneas de crédito con garantía hipotecaria. La mayor parte de ese dinero no se utiliza para invertir, sino para sobrevivir. Comestibles, facturas médicas, ayudar a hijos adultos. Puede que suene inofensivo, al fin y al cabo, es su capital, ¿no? Pero piénsalo así. Cada vez que pides un préstamo con tu casa como garantía, básicamente estás vendiendo una parte de tu futuro. Y aquí está el truco. Si los precios de la vivienda caen solo un 10% o un 15%, millones de esos préstamos estarán en una situación de sobrevaloración de la noche a la mañana. Eso significa que decenas de miles de personas mayores podrían despertar una mañana y descubrir que deben más de lo que vale su casa. De nuevo, ¿te suena familiar? Debería. Lo vimos en 2008. Pero la diferencia ahora es que esta vez no son familias jóvenes las que incumplen sus pagos, sino jubilados que no pueden permitirse el lujo de aferrarse a sus deudas. Y cuando eso sucede, los bancos no negocian con compasión. No les importa si tienes 75 años. Solo quieren que pagues el saldo. Eso es lo que nadie dice en voz alta. Sé que todo esto suena sombrío, pero quiero ser claro. No se trata de miedo, se trata de preparación. Porque la verdad es que quienes comprenden lo que se avecina pueden evitar lo peor. Pueden convertir lo que parece una crisis en una oportunidad. Ese siempre ha sido el patrón en la historia. Toda crisis es simplemente una transferencia de riqueza. Dinero que pasa de los impacientes a los pacientes, de los desinformados a los informados. Y lo que les digo hoy es exactamente cómo mantenerse en el lado correcto de esa transferencia. Pero primero, permítanme abordar el mito más grande que existe ahora mismo, la idea de que la vivienda siempre sube. No es así. Si se ajusta a la inflación, los precios de las viviendas en Estados Unidos han sufrido 15 caídas importantes en el último siglo. Algunas duraron 5 años, otras 20. Y sin embargo, la gente sigue diciendo que esta vez es diferente. No es así. Los fundamentos no han cambiado. Lo que ha cambiado es la ilusión de estabilidad. La gente mira Zillow y piensa que eso es valor. Pero el valor no es lo que tu vecino está dispuesto a pagar. Es lo que tus ingresos pueden soportar. Cuando los ingresos caen y la deuda se mantiene alta,
los precios deben corregirse. Eso no es pesimismo, eso es aritmética. Y esta corrección, cuando llegue, afectará más a las personas mayores, ya que la mayoría tienen una casa rica y poco dinero. Eso significa que tendrán que vender con pérdidas solo para liberar liquidez. Y cuando lo hagan, instituciones, fondos de cobertura, firmas de capital privado y compradores extranjeros estarán esperando para comprar esas casas a precios irrisorios. Esa es la transferencia que mencioné antes. La riqueza no desaparece, cambia de manos. Y a menos que las personas mayores se preparen ahora, serán ellas quienes la cederán. Ahora bien, no me malinterpreten, no estoy prediciendo el fin de Estados Unidos. Estoy prediciendo un reinicio, uno doloroso pero necesario, porque no se puede construir una prosperidad duradera sobre la base de la deuda y la negación. Y cuanto antes lo aceptemos, antes podremos solucionarlo. Pero eso no es lo que la mayoría de la gente quiere oír. Quieren tranquilidad, quieren que alguien les diga, no se preocupen, todo se recuperará. Y por eso perderán, porque la esperanza no es una estrategia. La preparación sí lo es. Al final de esta charla, les contaré exactamente qué estoy haciendo personalmente para prepararme y qué creo que toda persona mayor debería hacer en los próximos 6 meses. Pero antes de empezar, quiero explicar por qué la mayoría de los consejos financieros que se les dan actualmente a las personas mayores, en realidad, los están llevando al fracaso. Probablemente hayas escuchado la frase, mantén la inversión y aguanta. Es un buen consejo si tienes 30 años. Es un pésimo consejo si tienes 70. Porque cuando estás jubilado, el riesgo de la secuencia de rentabilidad, el orden en que experimentas ganancias y pérdidas, puede destruir tu cartera, incluso si la rentabilidad promedio parece buena en teoría. Te daré un ejemplo. Si empiezas con $500,000 y pierdes un 20% en el primer año de jubilación, necesitas una ganancia del 25% solo para alcanzar el punto de equilibrio. Pero si retiras ingresos al mismo tiempo, nunca te recuperarás. Son matemáticas, no emociones. Y sin embargo, la mayoría de los planificadores financieros lo ignoran porque les resulta incómodo admitir que, para las personas mayores, el modelo tradicional de comprar y mantener no funciona. La verdad es que lo que funcionó para mi generación en los años 60 y 70 ya no funciona hoy. Vivimos más, gastamos más y el dólar compra menos. Si planeas vivir de dividendos y seguridad social, estás planeando el fracaso. Y eso es lo que quiero ayudarte a evitar. Ya comenté que revelaría el único indicador que me indica que nos estamos acercando al punto de quiebre. Y si entienden esto, verán lo que viene meses antes de que aparezcan los titulares. No son las tasas de interés. No es el desempleo, ni siquiera la inflación. Es la velocidad de la morosidad, la velocidad a la que la gente empieza a retrasarse en sus pagos. Verás, una cosa es que algunas personas se atrasen en los pagos. Eso sucede en cada ciclo. Pero cuando la tasa de atrasos comienza a acelerarse mes tras mes en múltiples sectores, es cuando las fichas de dominó empiezan a caer. Y ahora mismo, esa aceleración está ocurriendo silenciosamente. La morosidad en los automóviles está en su nivel más alto en más de una década. Los impagos de tarjetas de crédito están aumentando más rápido que en cualquier momento desde 2009. Y al analizar las cifras, el grupo más vulnerable no son los prestatarios jóvenes, son las personas mayores de 60 años. Esa es la señal. Ese es el canario en la mina de carbón. Porque cuando las personas mayores empiezan a incumplir, significa que el sistema está bajo una verdadera presión. Significa que los ingresos de jubilación ya no pueden seguir el ritmo del coste de la vida. Y cuando eso sucede, el siguiente paso lógico es la liquidación de activos. Vender casas, vender acciones, vender lo que puedan solo para mantenerse a flote. Ese es el evento que desencadena la caída del mercado inmobiliario sobre la que advertí antes. Ahora, quiero detenerme un momento y dejar algo claro. No digo que todas las personas mayores perderán sus hogares, pero sí digo que la mayoría se enfrentará a un momento decisivo, un momento en el que se verán obligadas a elegir entre conservar su hogar o mantener su calidad de vida. Y si esperas hasta ese momento para actuar, ya has perdido la ventaja. La preparación no se trata de reaccionar, se trata de prepararse antes de que llegue la tormenta. Aprendí esa lección a las malas en 1973. Ese año, la bolsa perdió casi la mitad de su valor.
Vi cómo algunos de los inversores más inteligentes de Estados Unidos entraban en pánico. Vendieron todo en el punto más bajo, pero algunos no entraron en pánico, esperaron. Entendieron que los mercados siempre oscilan demasiado en ambas direcciones. Esos pocos salieron muy beneficiados, no porque fueran más inteligentes, sino porque estaban preparados. Y eso es lo que quiero para ti. No quiero que entres en pánico. Quiero que te prepares, porque la próxima corrección no se trata de quién tiene más dinero, se trata de quién tiene más paciencia y claridad. Entonces, ¿qué deberían hacer las personas mayores ahora mismo? Analicémoslo en unos sencillos pasos. Primer paso, reduce tu dependencia de la renta variable. Esto significa dejar de perseguir inversiones de alto rendimiento que prometen un 8%, un 9% o un 10%. Son trampas. Parecen seguras hasta que dejan de serlo. Si alguien te promete duplicar la rentabilidad media del mercado, te está vendiendo un riesgo disfrazado. En cambio, concéntrate en la estabilidad. Busca activos que generen un flujo de caja constante y fiable, incluso si el rendimiento es modesto. El objetivo no es enriquecerse, el objetivo es no arruinarse. Segundo paso, trata tu casa como un activo, no como un trofeo. Esto es difícil porque las personas desarrollan apegos emocionales a sus hogares. Pero recuerda, tu casa no te corresponde, es un instrumento financiero, y como cualquier instrumento, necesita ser administrado con sabiduría. Si los impuestos a la propiedad y el mantenimiento consumen más del 25% de tus ingresos, no estás viviendo en tu casa, te está agotando. Eso no es comodidad, eso es cautiverio. Reducir el tamaño de tu casa no es un fracaso, es libertad. Y sin embargo, todos los días conozco gente que dice, no puedo vender, esta casa significa demasiado para mí. Luego, 2 años después, se ven obligados a vender de todos modos, pero a mitad de precio, bajo el estrés y el arrepentimiento. Eso es lo que quiero que evites. Si tomas una decisión mientras aún tienes el control, es empoderamiento. Si esperas a que la decisión se tome por ti, es pérdida. Paso 3. Mantener la liquidez. Esta es la estrategia más subestimada en Estados Unidos en este momento. Todos quieren estar completamente invertidos. Pero la liquidez, efectivo, bonos del tesoro a corto plazo, ahorros de fácil acceso, es lo que te mantiene vivo en una recesión. Cuando los mercados colapsan, el efectivo se convierte en poder. En 2008 tenía miles de millones en efectivo cuando golpeó el pánico. Así fue como pude comprar grandes empresas a precios de liquidación. No predecí la crisis a la perfección, pero estaba listo para ella. Las personas mayores pueden aplicar el mismo principio a menor escala. No necesitas miles de millones. Solo necesitas suficiente liquidez para sobrevivir 12 meses sin vender tus activos principales. Ese es tu colchón, ese es tu seguro. Si no puedes sobrevivir un año sin recurrir al valor neto de tu vivienda o tus inversiones, estás sobreexpuesto. Esa es la verdad que nadie les dice a los jubilados porque no es emocionante. Pero es la diferencia entre sobrevivir y ser arrastrado. Paso 4. Simplifica tu cartera. La complejidad mata en una crisis. Si no entiendes exactamente lo que posees, no lo posees. Solo estás alquilando una sensación de seguridad. Les digo constantemente a los inversores que deberían poder explicar cada activo que poseen en una sola frase. Si no pueden, véndanlo. Cuando llegue la próxima recesión, quienes tengan los productos financieros más complejos serán los que carguen con las consecuencias. Lo vi con los valores respaldados por hipotecas en 2008. Lo veo ahora con los fondos de bonos apalancados y las notas estructuradas. Parecen sofisticados, pero son bombas de relojería. La simplicidad es la máxima sofisticación. Ahora, lo siguiente que quiero abordar es la mentalidad. Porque incluso si haces todo bien financieramente, puedes perder emocionalmente si no entrenas tu pensamiento. Uno de los mayores errores que cometen las personas mayores durante las recesiones es escuchar las narrativas de pánico. Ven las noticias las 24 horas, ven números rojos y empiezan a creer que están condenados. Pero los mercados se recuperan, las economías se adaptan, la humanidad avanza. Quienes salen fortalecidos son quienes se centran en lo que pueden controlar. No puedes controlar la Reserva Federal, no puedes controlar las tasas de interés, pero sí puedes controlar tus gastos, tu combinación de activos, tu deuda y tu nivel de preparación. Eso es lo que importa.
Así que deja de comparar tu situación con la de los demás. El vecino que presume de la rentabilidad de sus acciones podría estar cargado de una montaña de deuda marginal. La amiga que dice que su casa vale $1.000.000 podría no poder venderla ni por la mitad cuando el mercado cambie. Ignora el ruido. Céntrate en los fundamentos. Y si no te llevas nada más de esta charla, recuerda esto. La medida del éxito no es cuánto posees, es cuánto tiempo puedes mantener la calma cuando todos los demás pierden la cabeza. Ya comenté que compartiría lo que estoy haciendo personalmente ahora mismo. Seré transparente. He vendido ciertas acciones no porque crea que las empresas sean malas, sino porque las valoraciones se han disparado. He aumentado las reservas de efectivo. He reducido la exposición a bonos de larga duración porque son los más vulnerables si las tasas se mantienen elevadas. Y lo más importante, he estado comprando discretamente activos que producen bienes y servicios esenciales. Cosas que la gente no puede dejar de usar pase lo que pase. Empresas eléctricas, ferrocarriles, productores de alimentos. Estos son los tipos de negocios que sobreviven a cada ciclo porque satisfacen necesidades humanas, no deseos humanos. Y ese es el principio que animaría a las personas mayores a aplicar. Poseer lo que la gente necesita tener, no lo que simplemente quiere. Así es como se preserva el valor en cualquier entorno. Dediquemos un momento a pensar en cómo podrían ser los próximos 5 años si las tendencias continúan. La inflación se mantiene persistente, las tasas de interés se mantienen altas durante más tiempo, la deuda pública sigue subiendo. Esta combinación afecta a todos, desde hogares hasta pequeñas empresas y ciudades enteras. Y cuando la presión se agrava lo suficiente, algo falla. Siempre ocurre. En 2008 fue la vivienda. En 2020 fue la cadena de suministro. En la próxima crisis será la jubilación. Ese es el sector que está al límite de su sostenibilidad. Las pensiones están infrafinanciadas. La seguridad social acumula déficit. Los costos de la atención médica se están disparando. Y eso significa que la carga recaerá directamente sobre las personas mayores que creían estar a salvo. Ahora bien, eso suena desolador, pero también es una oportunidad de transformación. Porque cuando el sistema te obliga a repensar, también te obliga a mejorar. Puedes independizarte de ese sistema si empiezas ahora. Hablemos de la comunidad por un momento. Quiero que comentes debajo de este video y me digas dónde vives, en qué ciudad o estado, y si has visto que el costo de la vivienda aumenta más rápido que tus ingresos. Quiero que compartas tu historia porque necesitamos ver el patrón juntos. No estás solo en esto. Millones de estadounidenses enfrentan la misma presión. Y si suficientes personas comienzan a prestar atención, podemos tomar mejores decisiones colectivamente. Así es como cambiamos el resultado a través de la concientización. Porque la verdad es que ningún plan de rescate gubernamental, ningún estímulo, ningún nuevo programa solucionará lo que se avecina. La única solución es la responsabilidad personal. Tienes que ser tu propio banco central. Eso significa mantener reservas, gestionar el riesgo y pensar a largo plazo cuando todos los demás buscan ganancias a corto plazo. Así es como se gana. Déjenme decirles algo que he notado a lo largo de mi carrera. Las mayores fortunas se construyen en el caos, no porque el caos sea bueno, sino porque obliga a la gente a centrarse en lo que realmente importa. En 1974, tras el colapso del mercado, todos creían que el capitalismo estaba acabado. Pero quienes se mantuvieron disciplinados, quienes comprendieron el valor, amasaron fortunas durante la recuperación. Ahora, hablemos del tiempo, porque esa es la pregunta que todos tenemos en mente. Lo cierto es que nadie puede determinar el momento exacto en que las cosas podrían cambiar. Pero, según lo que veo, las señales sugieren que el cambio podría estar más cerca de lo que muchos esperan. Las condiciones ya están dadas. Cuando vemos a los gobiernos imprimiendo más dinero mientras la productividad se estanca, cuando vemos a los hogares ahogados en deudas de tarjetas de crédito, mientras las tasas de ahorro se desploman, cuando vemos a los estadounidenses mayores endeudándose solo para pagar los impuestos sobre la propiedad, eso no es estabilidad. Es el preludio de una corrección. Y cuando comienza la corrección, no se anuncia sola, se arrastra. Primero, verás algunos carteles de «se vende» que permanecen más tiempo de lo habitual. Luego, los precios empiezan a bajar discretamente. Los bancos empiezan a endurecer las condiciones de los préstamos. Los tasadores se vuelven conservadores.
Y antes de que te des cuenta, la liquidez desaparece. Entonces oirás a la gente decir, no lo vimos venir, pero lo harás. Recordarás esta conversación y sabrás exactamente qué está pasando. Resumamos, si quieres protegerte, reducir la dependencia de la deuda y de los ingresos variables. En segundo lugar, trate su casa como un activo financiero, no como un bien sentimental. 3. Mantener al menos un año de gastos de manutención en efectivo o reservas a corto plazo. 4. Simplifique sus inversiones, apueste por lo que entiende. En quinto lugar, centrarse en los activos de valor esencial, no en el crecimiento especulativo. 6. Mantén la calma y mantente informado cuando el ruido se haga fuerte. Si haces esas cosas, serás de la minoría que saldrá de la próxima recesión fortalecido, no debilitado. Porque recuerda, la riqueza no se mide por lo que ganas en los buenos tiempos, se mide por lo que conservas en los malos. Ahora quiero cerrar con una historia. Hace años conocí a un viejo granjero en Nebraska. Había vivido la época del Dust Bowl, la depresión, la Segunda Guerra Mundial, la inflación de los años 70, de todo. Una vez le pregunté cómo logró sobrevivir a toda esa turbulencia. Me respondió, nunca ha puesto la granja. Palabras sencillas, pero contundentes. Entendía algo que la mayoría de la gente olvida. La supervivencia es la primera regla de la riqueza. No importa cuán grandes sean tus ganancias si lo pierdes todo en la próxima recesión. Así que no arriesgues la granja. No des por sentado que tu casa es intocable, que tu pensión está garantizada y que tu mercado está a salvo. Protégete a ti mismo, a tu familia y tu dignidad, porque cuando la situación se calme después de la próxima crisis, y se calmará, quienes sobrevivan serán dueños del futuro. Serán dueños de las casas, los negocios y las oportunidades que otros tuvieron que vender. Y tú puedes ser uno de ellos, pero solo si empiezas a prepararte ahora. Si esta charla te resultó útil, compártela con alguien que te importe, especialmente con alguien mayor de 60 años. Cuanta más gente entienda lo que viene, menos serán las víctimas. Y recuerda lo que siempre digo, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Gracias.